Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo, un podcast de Planeta de Libros en colaboración con El Terrat. Hoy con María Reig. Solo para poder cantar esta canción. Ya está, ya lo he dicho. Bueno, te puedes aprender esta canción. Sin saber francés. Ya nos la sabemos, de hecho. Bueno, eso sería un cuadro, escucharme a mí cantar. Igual tienes que hacer tú la canción. Bienvenidos y bienvenidas a Te quedas a leer, un podcast con una mezcla explosiva, o sea, humor y literatura, que podemos decir que somos los Alaska y Mario de la cultura. Me pido Alaska. Pues yo, Mario. Ahí es que ayer vi el docu de Alaska. Es que es una pasada esa mujer. Es que esta mujer haga lo que haga, pero es todo que parece bien. mentira que tenga que hacer un documental para que hablemos bien de ella. Yo, Alaska siempre desde el principio, no como otros que ahora de repente, Alaska, pues, ¿Cómo documental? ahora de repente? No, tú no. Ahora va a ser que pero tú de has repente inventado el concepto. Alaska la inventé yo. Hoy nos visita la invitada más joven que hemos tenido. Es una realidad. Más que nosotras, que ya es decir, bueno, nació en el 92 en Barcelona, tranquilos porque no es COVID, es María Reig. Un aplauso. Un aplauso. Oye, ¿qué va a ser lo siguiente ya que tengamos que cambiarle el pañal a nuestros invitados entre secciones? Que tú nos y yo va viniendo seamos gente muy mayoras no significa que ella sea una niña. Bueno, eso. es verdad. Todavía hay Sí, mucho una margen para gente con pañales. O sea, ¿Cuántos años gastas ya, María? 32, recién 32, cumplidos. ¿ves? Es que es una... Es que somos mayores tú y yo. Sí, es que es ella sea esto. una niña. Bueno, María Reig, que lo hemos dicho bien. Estábamos aquí antes de empezar a grabar hablando del nombre, porque María está un poco hasta el gorro de que no la gente no lo pilla bien, ¿no? El nombre. Pero con vosotras no ha hecho falta hacer un taller de pronunciación ni nada. Habéis venido con los deberes hechos. Pero muy porque bien, hemos quedado a las 8 de la mañana y Pa' hemos practicar. estado Sí. practicando y Sí. preguntando y, en fin. En y el así. Google Translate. María Reig. Estamos aquí para celebrar la publicación de Sonó un violín en París, que es tu nueva novela, que también te voy a decir una cosa, meter París en el título es infalible, o sea, ya suena bien. Hombre, es que París es, yo creo que un ingrediente que a todos nos fascina, ¿no? Es difícil no sentirse atraído por París. Claro, no habría sido lo mismo si se hubiera llamado Sonó un violín en Leganés, porque de repente es como una novela de Fernando León de Aranoa, ¿no? Ya es otra movida. Ya como que pierde ahí la parte... Ahora mismo Leganés nos está quitando... Es otra novela. Es otro tipo de novela. Claro, Vale, es bien. Fernando León de Aranoa, que ojo, a mí me chifla ese universo. Bueno, que sepas que ¡Qué hemos... pelota! ¿Es Sigue, verdad? Es verdad. Yo he visto Barrio hace 300 años. Barrio es mi película favorita, lo sabes, ¿no? Y luego el patrón. Siendo París mi ciudad favorita. He escuchado una entrevista que decías que me gustaba mucho, que eras muy pragmática y que tú cuando te lanzaste a trabajar en esto, en este oficio, primero que era muy bonito, ¿no? Las corazonadas de voy a ser escritora, voy a escribir un libro, pero que luego tú te informas y tú haces un Excel. Sí. El Excel me lo he inventado yo, pero me imagino pero sí, haciéndote un Excel. Sí, total. Yo de alguna manera hice ahí un trabajo también, es claro, me lo planteé en un momento en el que, bueno, había terminado un máster en comunicación, yo tenía como de alguna manera en la mente una serie de pasos, ¿no? naturales después de haber terminado mi formación y de repente decidí dar el giro, ¿no? Y quería tomar la decisión de una manera informada. Yo ahí como muy, como tú dices, Muy Bárbara, bien. muy con Excel. Muy bien. Así que sí, la verdad es que yo, vamos, así el salto en paracaídas no se notó tanto, ¿no? Me sentí un poquito más segura de la decisión que estaba tomando. Pero Fue el mismo, Fue el mismo, pero la sensación era otra. pero me engañé a mí misma diciendo, bueno, esto no es tanta locura. Pero yo no estoy entendiendo bien, o sea, que hiciste como números. ¿Puedo? No. Pues, No sé ¿cómo si es? números. Como que aterricé la realidad de Claro. ser escritor, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y también, bueno, pues asumí que era un trabajo, bueno, pues sobre todo muy solitario, ¿no? La parte de decir, bueno, pues no voy a tener ciertas experiencias como puede ser, pues ir todos los días, pues a cualquier otro trabajo, ya sea una oficina o trabajos que sean más de equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues aterricé un poco todo eso, es decir, también cuáles eran las opciones que tenía para conseguir publicar, porque, bueno, Eso yo es iba... cómo se publica, ¿no? Cómo se publica, exactamente, porque yo no tenía ningún tipo de contacto en el mundo editorial, entonces tenía que aterrizar todo y ver realmente, bueno, pues con crudeza cuáles eran los pasos y los riesgos. A lo que te enfrentabas, Exactamente. que es justo lo que Esti y yo no hicimos cuando empezamos a ser actrices o Toma, cuando ya, fuimos ya. madres. Y claro, así. Es lo que Pero dices. también está Nos bien. hemos dado La idea unos bonita, melocotonazos bonitos, claro. Pero hay veces que la información tampoco es necesaria, ¿eh? Quiero decir que en la vida yo también ca- hay que improvisar. Yo con mis 41, déjame decirte que el Excel está muy bien. Está muy bien. Bueno, y luego una cosa que los que estáis escuchando no las veis,
pero los que estáis viendo tenemos un público maravilloso, unas señoras, mujeres, chicas muy jóvenes, maravillosas. Un aplauso para ellas. Y yo quería deciros una cosa que siempre lo avisamos, y es que si en algún momento tocamos algún tema que os incomode, que no queráis que hablemos, podéis levantar la mano, ¿vale? Porque para eso somos súper respetuosas. No os haremos ni caso, seguiremos a lo nuestro, pero aprovechéis y hacéis ejercicio, ¿vale? Podéis expresaros libremente. Vengo a hablar de mi libro. A ver, María, ahora te vamos a dar unos minutitos. Bueno, un minuto solemos hacer, ¿no? Uno. La verdad es que luego nunca miramos el reloj, o sea, el rato que te venga bien. Tú di que sí. Siempre miramos el reloj y suele ser un minuto estricto y tienes un minuto para convencernos de leer tu libro, pero esto tiene una condición. Hay una serie de palabras clave que no puedes decir, como en el tabú. Vale. ¿Vale? ¿Te gusta el tabú? He jugado poco, pero es un reto. Hay una cosa importante que a veces se nos olvida aclarar. La lista de palabras que están ahí incluye las derivadas. Por ejemplo, si pone zapato, tampoco se puede zapatero. Vale. Vale, ahí va. Europa, violín, época, aristas, periódico y mecenas. Y el tiempo empieza, por ejemplo, ya. Mi cuarta novela nos lleva de viaje, arrancando en París, por ciudades como Florencia, Viena, como Nuremberg, y vamos a seguir a un grupo de intelectuales que van a tener, pues muchos cada uno, bueno, tienen muchos secretos y bueno, viajando con ellos vamos a poder ir conociendo todo lo que esconden tras las máscaras, ¿no? Y vamos a conocer, bueno, pues a personas relacionadas con el mundo de la música, concretamente a una de las protagonistas, con la literatura, con la pintura. Vamos a, bueno, tomar contacto, ¿no? Con aspectos de la época como todos los elementos que luego también en cierta medida explican... ¿Has dicho época? Ay, Nos están mierda. chivando desde la pecera. ¡Campana y se acabó! Es maravilloso porque... Clic, 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 clic. Y ahora lo que pasa es que no pasa nada. Esto tendríamos que darle una vuelta, De ¿no? hecho, Este asunto, ¿no? de Porque hecho, puedes seguir contando sobre tu libro. hay que Así darle una somos. vuelta al Pero formato sin de esto, sin decir... Puedo seguir, pero sin decir esto. Sí, por favor. Se me Venga, está 10 fundiendo el cerebro, segunditos pero... más, 10 segunditos más. Wow, menos mal, ¿eh? Yo y estaba mirándolo. Y Madre Claudia mía. estábamos leyendo las palabras. Sí, pero chicas, que no somos tan listas nosotras. ¿Qué No, vamos a la hacer? verdad es que no. Es que hace falta tener mucha atención, a mí igual, no me he dado ni cuenta. ¿Qué está diciendo? Bueno, que nos da Época, estabas diciendo. época, sí. Contexto. El contexto histórico nos da muchas de las claves que luego explican las dos guerras mundiales, ¿no? Y gran parte de lo que pasa en el siglo XX. Entonces, bueno, pues tenemos un montón de ingredientes. Intriga, tenemos superación personal, un viaje que no solamente es físico, sino también es psicológico y emocional de los personajes. Y bueno, pues me encantaría, ¿no? Que la gente se sumara a ese viaje como uno más. Pues muy bien. Bueno, un aplauso. Un igualmente. aplauso. Muy bien. Están aplaudiendo en la pecera para apoyarte por haber dicho época. Están aplaudiendo a Claudia, que es la que se ha enterado de todos los que estamos aquí, la única que se ha enterado. Manías o costumbres. Yo la verdad es que por primera vez tengo mis dudas que esta mujer se considere como artista con manías. Con un Excel, pero bueno, vamos a... como es una sección que siempre Las la hacemos, apariencias engañan, ¿eh? pero tiene manías más de orden, de cositas. ¿Eso es todo una bien. manía? Eso Sí, es una eso es manía. verdad. Sí, la verdad es que puede ser un gran toque esto, ¿vale? Sí. Bueno, pues entonces Yo no haría un Excel para ver si quiero ser, no sé, no lo hemos tú hecho. eres súper de manías, súper de manías. Bueno, Tú eres seguimos. súper de manías. Vamos con María Rech. Bueno, entonces es verdad que nos damos cuenta en general que los artistas sois un poquito, bueno, tenemos como manías, Sí. pequeñas manías, ¿no? Y a veces excentricidades. Y entonces aquí vamos buscando manías con nombres muy raros, manías que conocemos yo creo que Manías todos, pero que no les curiosas. ponemos nombre. Pero yo creo que son cosas como muy normales con unos nombres, en fin. Bueno, En este caso, tan normales, mira, la primera a mí, yo esto no gasto. onomatomanía, que onomatomanía es la manía de repetir una palabra en tu cabeza constantemente. O sea, también está la metaonomatomanía. ¿Por Es- qué? ¿Eres no lo cubana de sé. repente? No sé qué soy. Y es cuando esa palabra la repites constantemente y cuando la palabra que repites constantemente es onomatomanía, Es la meta Onomatomanía.
Y luego está la meta-onomatomanía, que es ya el término médico que se usa para decir que estás como las maracas del machín. Vamos, ahora mismo me nosotras. fascina. Nosotras. Estoy fascinada ahora mismo con lo que acabo de descubrir. Pero no lo sabías, ¿verdad? No lo sabía ¿Ves? ni lo practico. O sea, no, ¿Seguro? Piensa, no hay ninguna palabra que... No. Yo estoy pensando que tenía un vecino que era en euskera, pero tenía... Es verdad, pues igual era esto. ¿Y qué? Pero no... Ay, Nesca Gastía. ¿Qué es astía? Nesca Gastía. Ah, Gastía, chica chica joven. Se me quedaba con el joven. Ah. ¿Será eso? ¿O eso es otro tema? Pues ¿no? va a ser esto. Puede ser. Yo tengo, por ejemplo, la palabra zapato me viene mucho a la cabeza. Cuando tengo un pensamiento intrusivo, ¿Sí? para retirar ese pensamiento de la cabeza, pienso zapato y se me va. Ah, bueno, pero eso es una buena ¿De técnica. verdad? Hija, yo qué Eso es en sé, yo es que positivo. también yo soy meta, onomatoma, o sea, maracas de machín. Esti. Maracas de machín. Mira, la tanorexia, esta igual sí te suena. Esta sí me sonaba. Sí, está con La tanorexia es la obsesión por estar siempre moreno. Ah, no. Que si eres de Alicante, bueno, está bien, pero como seas gallego tienes ¿No un problema. conocías? O sea, lo conocía, pero Vale, pero no lo practicas. No lo practico tampoco. No. Tú, María, ¿tienes alguna manía? Hombre, normalmente, a ver, manías a lo mejor tienes personales, también las queremos saber, pero escribiendo, ¿tienes alguna manía, algún ritual que siempre, sí, Sí, tengo eres uno. de Excel, tienes que tener? Yo, algo que he repetido en todas las novelas es que el título, en la primera página del documento de Word, lo pongo una vez he terminado la novela. El día que la termino de escribir, me voy a la primera página y pongo el título. Aunque yo ya lo tenga en la Ya lo cabeza desde sabías. hace meses, pero ¿Qué es es como la un manía? ritual. Sí, Es una manía. es una manía. Es una pequeña manía. Totalmente. ¿Vale? ¿Y cómo escribes? ¿Cómo es la foto de María Reig escribiendo? ¿En tu casa, en un bar, en un parque? Pues mira, es en mi casa. Yo soy una persona por lo general muy ordenada, pero siempre me lo dice mi marido, dice, eres muy ordenada, pero tu escritorio es como el caos. Porque además al final, al hacer novela histórica, mientras escribo tengo un montón de libros, apuntes, todo puesto pues por la mesa, sin seguir ningún tipo de orden, ¿no? ni de estructura. Entonces al final soy yo con mi ordenador y un montón de libros, papeles y cosas que voy consultando, ¿no? En casa. En casa, sí. Vale. Tengo ahí mi despacho y ¿Tienes habitación propia como Virginia? tengo una habitación propia. Sí, oye, eso es un gran avance para Hombre, las es que para mujeres. escribir un libro creo Sí. que es como lo mínimo, ¿no? Sí. Tener un... Bueno, hay gente, hemos tenido autora Sí. de hecho, que escribía como en la sala, con niños y con todo el mundo, se ponía música de estos de, ¿cómo se dice? Heavy metal, ¿no? No, que te quitan la... Sí, con cancelación de sonido. Cancelación de sonido y heavy metal, y la tía escribe... Fíjate, ¿eh? María Oruña, ¿no? ¿María Oruña o Megan María. Maxwell? No sé, No, ahora tengo María un poco, Oruña. se me mezclan María las Oruña. manías. me acuerdo. Me parece un O sea que- súper mérito hacerlo ¿verdad? así. Yo, por suerte, pues tengo ahí mucha calma en mi casa, en mi despacho, y ahí lo... ¿Eres de horarios? Sí, yo intento seguir una estructura de horarios. Además, soy una persona más de mañanas que de noches, ¿no? Entonces, entonces es verdad que me gusta aprovechar las horas que yo sé que soy más productiva durante el día, ¿no? Porque Ya. luego al final la pila va agotándose y intento más o menos estructurarme los días, que siempre cuando estoy en la fase de escritura no puedo ser tampoco tan estricta porque al final, bueno, pues hay días que te cunde más, días que te cunde menos, pero yo intento obligarme, ¿no? a seguir un ritmo. Esto es muy curioso, porque nos hemos encontrado como mitad y mitad, ¿no? Pero muchos autores que se les enciende como la bombilla o tienen muchas más ideas Sí. de noche. Y Sí. yo es algo que alucino, No, porque no, yo yo de también. noche hago... Yo O sea, también. no puedo. No Yo puedo me nada. apago, sí, O sí. sea, sí, ¿Y fíjate. tienes alguna palabra que escribes? Cuando estás escribiendo, no sé, a mí me pasa, que hay palabras que evito deliberadamente porque me molestan. Escribirlas, no te gustan, ¿no? Busco No. sinónimos, otras fórmulas, hago todo tipo de acrobacias para evitar algunas fórmulas o algunas palabras. Yo hay una palabra que intento evitar en lo posible, hay veces que sí que la utilizo porque considero que es rizar el rizo a lo mejor, pero cosa, Ya. porque me parece como Cosa demasiado es tan genérica. amplia. genérico. Claro. Digo, cuando estoy a punto de poner cosa, digo, no. Seguro que hay Ya. un sinónimo un poco más que es más certero, ¿no? En lo que quiero comunicar aquí. Entonces, quizá es esa la palabra que más evito, pero a veces sí que la utilizo. Esto no viene a cuento y no es ahora, pero vamos a aprovechar. Yo necesito saber con qué edad empezaste o cuándo escribiste la primera novela, que es la que yo, por cierto, leí sin saber que era tuya, sin saber que eras tan joven, sin saber nada, me encantó. Y luego es que esto es bonito y te lo quería Qué guay. contar. Sí, porque esto lo hablas tú en algunas entrevistas, ¿no? Sí. A mí no me digas si soy joven, mayor, mujer, hombre. O sea, yo Sí. quiero escribir y que la gente y todo el mundo me lea. Sí. Bueno, pues yo fui de esas, con tu Qué primera bien, novela, Bárbara. que además lo vi en
bueno, una tienda de libros grande, y la vi y la compré, y la leí y la devoré. Y le dije a Borja, ¡guau! Acabo de leer una novela maravillosa. Y luego, pues la típica. Pero después ya, María Reig, ¡guau! Pero si es como mi hermano, es muy joven. ¿Con cuántos años fue? Empecé a trabajar en papel y tinta en 2015, finales de 2015, así que con 23 años. Así que... Yo ahí todavía estaba aprendiendo a atarme los cordones. Qué pasada. O sea, fíjate, 23. Sí, la verdad es que, bueno, siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, bueno, de pequeña era como una niña muy imaginativa y enseguida, como a los 12 años, yo siempre lo digo, en el momento que mi hermana mayor, yo me llevo 3 años con mi hermana, entonces cuando yo tenía 12 ya tenía 15 y ya... fue el momento en el que ella buscaba otros entretenimientos y yo todavía tenía, bueno, pues inquietudes más de niña, ¿no? Yo digo, en el momento que mi hermana me empezó a ignorar, dije, bueno, ¿qué hago yo con mi tiempo libre, no? Y es cuando empecé a escribir y, bueno, ibas escribiendo pues historias cada vez más largas, más complejas y demás. O sea, que gracias a tu hermana, ¿sí? A que te dejó... Tiene su mérito, sí. Ella ha puesto su granito de arena. Fíjate. La soledad, ¿no? La soledad, es decir, bueno, la supervivencia. y el encontrarte un poco a ti misma y irte conociendo. Yo creo que esa edad además le pasa a mucha gente, ¿no? Que los 12, 13 años sí que son momentos, ¿no? De empezar a plantearte qué es lo que te gusta, qué no. Entonces, sí, esa fue un poco el inicio de todo. Bueno, tú ya eras periodista, o sea que ya venías un poco con la maleta, ¿no? Ya de casa. O sea, que hemos tenido otras escritoras que de repente eran arquitectas, abogadas, no sé qué, sí, y como nada que ver. Se les cruza el cable y quiero escribir, pero tú ya un poco ya sabías, ya, ¿no? Además tomé como la decisión, y de hecho cuando estudias la carrera de periodismo te vas topando, ¿no?, con mucha gente que estudia periodismo porque le encanta escribir, ¿no? Y entonces es un punto, yo creo, que de conexión. Luego es verdad que enseguida, al empezar tan joven, yo realmente no he hecho carrera en el periodismo, pero es verdad que yo considero que la carrera me dio 2 elementos que utilizo mucho en el día a día, ¿no? En el trabajo, que es evidentemente toda la parte de redacción, pero también la parte de la documentación, ¿no? Porque sí que tienes asignaturas en las que, pues hombre, te transmiten cómo trabajar con las fuentes, que tienes que siempre cotejar los datos con más de una. Entonces, como que hay una serie, ¿no?, de decálogo que tengo en la mente grabado y que utilizo y tengo muy presente en el día a día. Claro, yo no sé cómo será ahora. Yo estudié también periodismo, tenía una asignatura que era documentación informativa. Sí, claro, igual, en mi época te enseñaban el ISBN, esto, o sea, pero todo. Nada que ver con hoy en día. Es que no había internet prácticamente, o sea, qué vergüenza, me voy a esconder debajo de la mesa. Entonces nos enseñaban como herramientas para documentarte con físico, con papel. Sí. Y entonces ahora mismo bibliotecas, con todo aquello que aprendí yo, ¿qué hago? ¿Qué me hago? Nada, ya ves. No puedo hacer nada. Entonces entiendo que cómo se plantea la documentación ahora, porque es a través de internet. ¿Cuáles son las claves? Por ejemplo, dices en mi trabajo, ¿no? Claro. Lo que estudiaste en la universidad, que luego has aplicado, que estás diciendo que te vino muy bien. Pues, a ver, es verdad que sobre todo uno de los elementos, o sea, más allá de la asignatura de documentación informática, que yo también la tuve, y es cierto que todavía está un poco desactualizada cuando yo la cursé. O sea, siguen mandándote a las bibliotecas, por ejemplo, a la enciclopedia Espasa, página 30. Exactamente. Pero... Bueno, me gusta, te diré. Hombre, tiene una parte... A ver, el trabajo Internet en bibliotecas, ya está, ¿no? es que al final por la biblioteca tienes que pasar. O sea, da igual que tengas internet, que al final el libro en físico y la consulta, pues, de archivos y bibliotecas, sobre todo cuando haces novela histórica, yo creo que es ineludible, ¿no? No puedes, no hay atajos. Pero sí que es cierto que quizá lo que te proporciona Internet, y es algo que también, por ejemplo, descubrí mucho en el trabajo de fin de grado, ¿no? Es donde yo más entendí cómo me podía documentar, cómo me podía informar, y mi tutora pues también me dio un poco las claves, ¿no?, de ir encontrando y rastreando cómo podías identificar las mejores fuentes. Pero básicamente Internet lo que te proporciona es un acceso más rápido a la documentación disponible, ¿no? Luego es verdad que te tienes que ir, pues, al catálogo de tal biblioteca. Claro, a los titulares, ¿no? Claro. Ya. Digamos que el paseo a la biblioteca y el coger el libro no te lo quita nadie, pero es verdad que es más fácil con Internet el decir, oye, pues este es el camino que tienes que seguir, o esta es la información que hay hoy en día disponible sobre este tema. Y luego, por ejemplo, es verdad que archivos y bibliotecas tienen mucho digitalizado. A mí lo que me fascina, por ejemplo, es la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, que tienes periódicos. Impresionante. ¿Qué trabajo? ¿Quién lo ha hecho, verdad? Yo lo pienso. ¿Quién ha sido? Sí, porque puedes de repente consultar eso, un periódico de un martes cualquiera de febrero de 1891, ¿no? Y ves el periódico, ¿no?, los periódicos, y eso es fascinante.
Qué bien vendría, ¿no? A los periodistas y a muchísima gente en general y todos que fuéramos más a estos archivos. Sí, bueno, y más que empezar a... En fin, hoy en Bueno, día no me sé parece si súper interesante. Dicen que este nadie tema. sobrevive a una hemeroteca, o sea que tú eres También. eres un peligro público ahora mismo, con todo el control que tienes de las hemerotecas, ¿no? También. No, y además que se aprende un montón y te das cuenta Claro. de que al final siempre las noticias son muy parecidas, aunque hayan pasado 100 años. Sí, ¿verdad? Sí. Seguimos en lo mismo. Sí. María, Papel y tinta. La primera novela la sacaste adelante gracias a una campaña de crowdfunding. ¿Cómo Sí. fue esto? ¿Y quién te ayudó y cuánto te ayudó? A mí es algo que me explota la Sí. cabeza cuando veo campañas de crowdfunding y cuando veo que ha funcionado, digo, ¿cómo lo han hecho? ¿Y quién ha sido? ¿Cómo? Cuéntanos. Pues hay una mezcla de lo que yo digo siempre, que digo, al final todas las cosas que vas haciendo te las vas metiendo, echando en la mochila y bueno... Por un lado, yo, claro, no tenía ningún tipo de contactos en el mundo editorial, no sabía muy bien cómo se accedía, evidentemente lo sueñas, ¿no? y te visualizas, pero no sabes cuál es el canal de acceso. Eso en un Excel nadie no te viene, no ¿no? hay respuestas en hay, Excel. Exacto. Te habías leído el Es secreto imposible. un poquito a lo mejor, ¿no? No hay fórmulas. Pero bueno, al final, después de hacer una primera ronda de mandar el manuscrito y una propuesta editorial por distintas editoriales y no tener respuesta o tener respuestas negativas, dije, bueno, pues voy a plantear autoeditarme, ¿no? Y sacarlo un poco por mi cuenta. Pero enseguida yo sabía, era muy consciente porque acababa de hacer un máster en comunicación y sabía que lanzarlo a Amazon, ¿no? El libro y sin nada más, pues era como, bueno, pues al final tanta gente, ¿no? Que a lo mejor estábamos en las mismas y no iba a saber nadie que había publicado un libro. Entonces tenía muy claro que tenía que hacer un plan de marketing y comunicación. Ahí mi chico, que además es de marketing, fue también una pieza clave de decirme, María, esto tienes que sentarte y hacer un plan de marketing y comunicación. Y precisamente cuando fui estableciendo cuáles eran las necesidades que tenía, me di cuenta que muchas de ellas estaban cubiertas por herramientas gratuitas de Internet, pero otras muchas necesitaban de una inversión inicial y yo tenía, pues eso, estamos hablando de que tenía 24 años, acababa de terminar mis prácticas del máster, no tenía casi ahorros, entonces necesitaba la ayuda, ¿no? a través de una campaña de crowdfunding. Y decidí que esa campaña iba a ser la primera acción del plan de marketing, es decir, una forma de llegar a los potenciales lectores. Claro, al final en un crowdfunding los que primero te lo activan son amigos, familia, ¿no? Conocidos. Y bueno, yo lo que hice fue irme, pues eso, de forma súper rudimentaria, eso, con mi chico por Madrid, a diferentes espacios que aparecían en la novela, contar de lo que iba la novela y planteé el crowdfunding como conectado, bueno, pues con el periódico que aparece en Papel y Tinta, que es El Demócrata de Madrid, diciendo necesitamos ampliar plantilla, entonces, bueno, todo muy conectado con la novela. Marketing puro, y dije, ¿no? claro, un currazo, quiero decir, no un crowdfunding suelto un link a mi familia y amigos por redes y a ver, no. Yo sabía que tenía que estar todo, era el primer paso, es decir, ahora tengo, además, bueno, yo lo hice con una plataforma que se llama Berkami, que sí. Al final, pues bueno, tienes, cuando además yo no tenía tampoco mucha presencia en redes sociales y demás, entonces yo sabía que era un escaparate, ¿no? Decir, bueno, por aquí va a pasar gente y va a ver mi proyecto, ¿no? Yo creo que también es importante y a día de hoy yo creo que cada vez lo sabemos más los autores, que cuando acabas de escribir te tienes que poner el sombrerito un poco ya de la venta, ¿no? De decir, bueno, esto no deja de ser un producto que tengo que vender, tengo que quitarle la parte de romanticismo literario y saber que por ciencia infusa esto no llega a la gente. Totalmente. Entonces, puse toda la maquinaria y luego fue muy bonito porque, funcionó muy bien el crowdfunding. En Berkami te suelen dar, pues eso, 40 días para conseguir la cantidad y, yo conseguí en esos, en 24 horas, 25 fueron, conseguí la cantidad. Madre mía. Hice ahí, o sea, que te lo curraste mucho. Hiciste toda una campaña. Hice ahí pre-campaña, me ayudaron. Hiciste otro Excel ahí, María. Es que tú, claro. Mucho Excel todo el rato, así que nada. Muy bien. Ella hace las cosas como hay que hacer. No, joder, muy lista. No, es una pasada, lista, sí. No, un poco empresaria, productora también, ¿eh? ¿Lo ves? Hombre, al final es que tienes que estar un poco en todo. O sea, totalmente. Cada vez más. Claro, es que esto demuestra una cosa que parece de perogrullo, pero que muchos talentos a lo mejor se han quedado, no han trascendido, no han llegado a conocerse, pues también. Porque no han tenido esta capacidad de visión Totalmente. de marketing, Claro. han sabido venderse ni comunicarlo. Entonces, también es una lástima, joder, pues me parece súper admirable. Casi más que el talento literario, fíjate. Muchas eso gracias. Ya está claro y eso lo conocemos, ¿no? Pero... Bueno, la novela está ambientada en la llamada Belle Époque, que es una época que está marcada por la enorme fe en la ciencia y el progreso. Y ahora la pregunta, que a mí esto es una cosa que también me hace temblar los entresijos. Con la inteligencia artificial,
el progreso ahora pasa por ahí. Entonces, ¿qué te pasa por el cuerpo a ti cuando piensas en la inteligencia artificial asociada a la literatura? ¿Vamos a tener libros escritos enteramente por inteligencia artificial? ¿Qué te sugiere todo esto a ti? Hombre, pues yo espero que no, sinceramente. O sea, es verdad que con la inteligencia artificial sí que considero, ¿no? Como toda tecnología que bien utilizada y con, digamos, unas pautas específicas, ¿no? y regulado, evidentemente, bueno, pues es una herramienta más y estoy segura que puede tener grandes aplicaciones. Pero mi pregunta, o sea, mi preocupación es ¿cuánto estamos dispuestos, ¿no? Como sociedad a regalarle a la inteligencia artificial con el ánimo, ¿no? de obtener, que es lo que más me preocupa, un rédito económico fácil, ¿no? Es decir, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a atajar simplemente porque nos salga económicamente, ¿no? más rentable? A mí eso es lo que me preocupa, porque al final, bueno, pues si tú, a lo mejor una inteligencia artificial no le tienes que pagar quizá tantos derechos de autor o derechos de autor, tienes un producto mucho más rápido, le estableces más o menos un esquema, ¿no? de lo que quieres que te cuente. Yo creo que no todo es eso, ¿no? Y que tenemos que también tener el punto, ¿no? Los seres humanos de decir, hay una parte del intelecto, ¿no? y una parte de la mente que no podemos regalar a ningún precio. Yo creo que es algo intocable y el que siga habiendo trabajo intelectual y que sigamos retándonos como seres humanos y nutriendo nuestra mente, yo creo que es una línea roja que ojalá nunca cruce la inteligencia artificial ni los intereses económicos, ¿no? ¿Pero qué hacemos para protegernos? Es que Pues yo no sé, a mí me da mucho miedo este asunto también. No sé. Regularlo, pasa por ahí, ¿no? Yo creo que pasa, es la única, yo creo la única alternativa. Está claro que sí que tiene muchas aplicaciones, me imagino, positivas, no lo sé, en el campo de la ciencia no estoy informada de cuáles son las aplicaciones que podría llegar a tener, pero indudablemente, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el apostar por quitarle el trabajo pues a un escritor, un ilustrador, para dárselo a una inteligencia artificial, por más que te puedas ahorrar dinero, me parece que no. O sea, no estoy para nada de acuerdo. Bueno, es que está pasando, ¿no? Ya, Sí. O sea, ¿no? Te vas a incluso a restaurantes y ya llamas y te coge un ordenador y y cuando llegas solo hay un camarero porque ya te traen unos robots la comida. O sea, está pasando en todos los ámbitos. Bueno, hubo hace es poco una cosa polémica, no muy recuerdo, fuerte. no sé si la voy a saber contar bien, pero hubo una polémica porque un sindicato de guionistas estaba impartiendo un curso sobre cómo aplicar la inteligencia artificial a la hora de escribir. Entonces se armó un revuelo enorme, pero diciendo, pero estáis locos, pero ¿cómo vais a dar alas a esta herramienta que nos va a quitar el trabajo? Entonces Claro. es que esto es un hervidero que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas cuanto antes. Tantas cosas, no es como una ola enorme que nos está pasando por encima. Sí, Pero bueno. y está empezando solo, yo Sí, creo. hombre. María Rech, París. ¿Te gusta París? Me encanta París. Es una ciudad que me fascina, no solamente por lo preciosa que es, ¿no? Sino también porque es que está llena de historia, ¿no? Y especialmente en la Belle Époque, ¿no? Que es esa época en la que está ambientada la novela. ¿Te fuiste para documentarte? Fui a París, sí. ¿Pudiste pagar los cafés? Perdona. Tomé pocos cafés. O sea, hay que seleccionar. Y taxi ninguno. Muy bien. El metro funciona muy bien. Ujú. Y ya está bien. Y ya está bien, Sí. o sea, porque tampoco es barato. Entonces No. hay que seleccionar. Pero al final, en ese París, ¿no? Si hoy en día también yo creo que tenemos esta idea, a final del siglo XIX, todo podía ocurrir en París, ¿no? Es una ciudad, es la capital cultural de Europa. Además hay mucha, que es algo que también aborda la novela, hay mucha presencia española, ¿no? de artistas ahí. Entonces, bueno, pues al final yo creo que es una ciudad fascinante, que además ya en ese momento tiene algunos de los emblemas que hoy reconocemos, como la Torre Eiffel, ¿no? Acaba de inaugurarse para la exposición Universal de París del 89. Entonces es un momento como muy interesante de París y quería también, bueno, pues a mí me encanta viajar al pasado y las ciudades que me encantan, ¿no? Descubrirlas. Como hice con Madrid en papel y tinta, pues me gusta decir, bueno, pues voy a pasear por ese París de hace 130 años, ¿no? Maravilla. ¿Y la siguiente ciudad cuál va a ser para tu siguiente libro? ¿Lo tienes ya decidido o no? Bueno, todavía está muy en el aire, pero ya tengo ideas. Lo Así tiene, que... pero no nos lo quiere decir y lo entiendo. Me ha pasado una cosa. Te voy a contar una anécdota y tienes que adivinar si es una anécdota que realmente me pasó a mí Vale. o si lo he cogido de algún libro y lo he podido modificar un poco. Vale. ¿Vale? Año 87-88, yo vivía con mis padres en París. Ujú. Mi padre pintor Ujú.
Y entonces una de las veces, una tarde, fuimos a una inauguración y después a una cena como con un montón de... Yo era muy pequeña, no sé si tenía 5 años. Y nos fuimos a una cena. Después de esa inauguración de una artista que no recuerdo de quién era, nos fuimos a cenar a casa de uno de ellos. Y en esa casa había un montón de gente y uno de los chicos era, a mí me pareció como, más que guapo, era pasivo. O sea, recuerdo que me quedé enganchada a él, de cómo miraba, cómo hablaba, cómo me trataba. Era como el centro, ¿no? de todo. Era un chico alto, guapo, muy negro, muy moreno, con un pelazo, yo lo recuerdo así. Y ese chico me dio un rotulador. Un rotulador que yo lo guardé porque para mí era ese chico de París que me divirtió tanto, ¿no? Y que además me hacía mucho caso. ¿Sabes? Estas cenas que un montón de gente mayor y nadie te hace caso, y sí, me hacía mucho caso. Y entonces me lo llevé a casa, tal, volvemos de París, de vivir en París durante un tiempo, volvemos a mi casa y yo ese rotulador lo guardo. Y lo guardo porque yo soy era bastante polillera, ahora menos. Y lo guardo, y hace como 5 años le digo a mi padre, ahí estaba haciendo limpieza tal, y le digo, uy, este rotulador, ¿te acuerdas que me regaló esta persona tal? Y me dice, sí, hombre, pero sabes que, claro, pero falleció. Digo, ¿cuándo? Pues al año de estar con él. ¿No te conté? Digo, yo no lo recuerdo, qué pena, me dio una pena. Digo, yo creo que no te conté para que no te diera pena. Y digo, pues tengo el rotulador. Bueno, pues lo guardo todavía con más cariño y tal. Pues ese chico era Basquiat. Y digo, ¿Cómo que Basquiat? ¿Cómo que Basquiat? Sí, era Basquiat. Pero él como lo más normal. Sí, además es verdad, no lo hemos hablado nunca, era Basquiat. Digo, ¡va! ¡Qué fuerte! Y hoy es el día que no encuentro el bolígrafo, el rotulador en casa, y me da una pena que me muero. No sé si está por ahí o lo tiramos, pero era un rotulador totalmente normal y básico. Entonces igual en algún momento a alguien no le di importancia a ese bolígrafo. Mira María la cara. Mira la cara de María. Y además París. ¿Qué? La ¿Verdad, pregunta mentira? ¿es verdad o se lo ha sacado de una novela? Este es que me conoce mucho, entonces no voy a mirar. 20 años, sabe perfectamente cuándo miento y cuándo no. Ahora no lo sabes, ¿eh? Sí, sabes. Porque me lo has dicho antes, prima. O sea, no hay nada que ocultar para ella, ya lo sabes. Es que hay muy pocas cosas que no sepamos la una de la otra, además. Qué difícil. No, la historia es maravillosa. La verdad es que sí, es bonita, ¿eh? Te digo que hay personajes y cosas que podemos modificar de los libros. Cogemos la historia. Esto se llamaría un rotulador en París, como el de María. Es que hay un detalle que sí que me recuerda a una novela, pero cambia mucho, ¿no? Pero claro, has modificado demasiado. Has modificado demasiado, así que yo digo que es verdad. Wow. Que yo ya lo sé. Ah, es verdad. ¡Ole! ¡Qué historión, Bárbara Goenaga! Es verdad. Y fíjate que hoy decía, ay, anécdota que me toca a mí y no sé de qué hablar. Y es una cosa que nunca le he dado mucha importancia. O sea, no... Y luego ahora lo he contado, digo, uy, pues sí que parece... Hombre, es bonita la historia, es súper bonita. ¿eh? Sí, vamos, pues a mí es verdad. Me ha encantado. Yo estaba ahí a topísimo. A tope. Sí. Es que no sabéis qué tío, o sea, cómo era él. A mí yo, Basquiat, no sabía nada de él, ni que era pintor, nada. Y digo, pues sí que era... Qué pena, ¿eh? Porque te atrapaba a todo el mundo. Gran historia. Estás escuchando Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo. Pues vamos con la sección de Mariam, nuestra reportera, la mujer que hace las calles, buscando preguntas entre nuestros oyentes. Sabía correr, que es verdad, hace las calles, es que sois todos unos malpensados. Hay muchas maneras de hacer las calles. Siempre. No, yo he sido reportera y he hecho mucha calle. Yo he hecho mucha calle. Pero, Esti, no hace falta que digas que has hecho mucha calle, que yo ya lo sé. Pero hay muchas calles. Los carteros hacen la calle. Siempre lleva, si hay 2 caminos, sí. Si la habéis escuchado un poco, ella va siempre al camino guarro. Que tú tienes la mente un poco calenturienta. Yo solo digo hacer la calle. ¿Y Mariam qué hace? Mira, la calle. ¿Toda esa gente tiene mente calenturienta o eres tú? Mira la pecera.
Mira ahora mismo, Aquí se están yendo, lo único se están importante es que hay personas que quieren hacer preguntas a María Reig. que hacer las calles. Y que en las calles. En las Bueno, calles. Que hace un frío que pela además en las calles ahora mismo. Además de verdad. o eso sea es que verdad. vamos Venga, vamos a lo con que ella que se vamos. nos va a congelar. Venga, vamos. Hace poquito que compartimos el nuevo episodio de Entre Capítulos donde conocíamos La Mas Bernat, una librería magnífica de aquí Barcelona. Lanzamos un par de preguntas a los lectores que la visitan y mi favorita es siempre la del oficio en sí, preguntarles si se verían capaces de ser libreros o libreras. La respuesta de Marce es una que aún sigue en mi mente y quiero que os lo cuente ella, que es para ella este oficio y si se ve capaz de hacerlo. ¿Alguna vez te has planteado, por algún casual, trabajar en una librería en base un poco al cariño que tienes a la lectura? Pues mira, yo estoy en la librería desde el año 44 para Sant Jordi, vendiendo libros. Vaya. O sea, vengo en vigilia y ahora, cada año, para Navidades, para fin de año, siempre estoy aquí vendiendo libros porque es mi pasión los libros. Y cuando me necesitan la librería, Merche, ¿puedes venir esa tarde? Yo siempre vengo. Siempre lo dejo todo para venir a vender libros porque es mi gran pasión la lectura. Has visto que la respuesta es de lo más interesante. Tiene una doble vida, de día librera, de noche, lo que ella quiera. Y bueno, quiero aprovechar y lanzarte la misma pregunta, María. ¿Te ves siendo librera? Y no quiero dejarlo solo aquí. Quiero que tú lances la próxima pregunta que hagamos a nuestros libreros o libreras. ¿Qué te gustaría preguntarles a estas personas? Gracias por acompañarnos una vez más. ¡Hasta pronto! De verdad que es muy fuerte lo de María, aunque no quiere trabajar, que quiere que le hagas tú las preguntas de... Nada. Tenemos que Esto hablar no con habéis ella, avisado que había que Bárbara? trabajar tanto, Esto. No, la verdad es que no. Si yo me vería Cuéntanos. siendo librera, hombre, me parece un trabajo que tiene muchísimo mérito. Yo siempre lo digo, que al final todos los eslabones del Sí. mundo editorial son necesarios y el trabajo de los libreros. Y un buen librero que sepa conocer a sus lectores y recomendar esa novela que van buscando sin saber, ¿no? Me parece... A mí me parece que es muy complicado, pero vamos, sin duda, trabajar entre libros me parece una delicia. Qué bonito. Maxim Huerta, ¿no? Maxim Huerta Es abrió verdad. una librería Sí, y habla sí. con una pasión de ella y tiene que ser bonito si te gusta, claro. Hombre, es claro. muy apasionante. Pero vamos, es muy difícil, ¿eh? Me puedo imaginar que el trabajo del buen librero Vendiendo tiene mucho mérito. María Reig en unos años como vendiendo todos sus libros, ¿no? Pues mira, hay una novela, ¿no? Como vendiendo todos tus libros todo el rato. Cerrando el círculo sin ahí. querer, sí. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta para el siguiente, para los libreros? Voy a pensar... ¿Quieres hacer un Excel? Oye, no, es me lo que digas esto que se lo hago, avisa. Es que esto, claro, no me he traído el pobre. ordenador, pero si me dejáis... Vamos con el público, que yo creo que sí que alguna quiere hacer alguna pregunta. Las preguntas del público. Hola, yo quería preguntarte, después de investigar, documentarte sobre el contexto histórico, la ciudad, etcétera, una vez que te sientas delante del ordenador a escribir, ¿te gusta adaptar la historia al contexto histórico o al revés? ¿Adaptas un poquito el contexto histórico a la historia que tú quieres contar? Bueno, antes de nada, muchas gracias, Aroa, por tu pregunta. Y siempre adapto la historia al contexto. Es decir, para mí es muy importante, para generar esa sensación de viajar realmente al pasado, respetar mucho lo que podía y no podía ocurrir en esa época, ¿no? Porque yo creo que al final la ficción es muy plástica, muy moldeable. Yo creo que también es muy... De alguna manera es un reto creativo para el autor el decir, bueno, tengo estas líneas rojas, ¿no? Tengo estas normas que seguir y a esto tengo que adaptar los personajes, las tramas y tal. Entonces, para mí es muy, muy motivador, ¿no? y muy inspirador el tener que adaptarme al contexto. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Noelia. Hola, Noelia. Encantada, ¿Qué tal, María. Noelia? Yo te quería preguntar, a lo mejor es una pregunta un poco difícil, pero si le tienes algún cariño especial a alguna de tus protagonistas, porque al fin y al cabo, con tantas novelas, ¿no? Como que a lo mejor le coges a alguien más cariño que a otro personaje. Muchas gracias por tu pregunta, Noelia. Es complicado porque muchas veces te quedas con personajes, no siempre son los protagonistas los que se quedan contigo más y a veces es lo que... A mí me encanta que me sorprendan los secundarios, ¿no? Que, por ejemplo, de Papel y Tinta, Catalina, ¿no? Es como un personaje que sí tengo muy presente siempre, evidentemente Elisa también. Después, por ejemplo, de mi segunda novela, los dos profesores, ¿no? Adam y Annabel son también dos personajes que se han quedado
mucho conmigo, y de Los 1000 nombres de la libertad, ahí como se abre un poco el marco, digamos, el foco de los protagonistas, y hay 3, bueno, sobre todo Alonso es un personaje que también lo tengo como muy presente, ¿no? Y se van quedando, bueno, por ejemplo, Filo también, que no es protagonista, pero son personajes que, bueno, quizá lo que he vivido también, yo creo que los personajes que suponen un reto cuando los estás creando, ¿no? Y te ponen un poco contra las cuerdas como autora, luego, bueno, paradójicamente luego se quedan mucho, ¿no? Contigo, porque has aprendido con ellos, te has descubierto también como autora trabajándolos y formándolos y viajando con ellos a través de las tramas. Entonces, sin duda, yo creo que ellos son los que tengo así, me vienen más a la cabeza. Y bueno, y de esta novela no digo nada para no hacer spoiler, pero vamos, también hay más de uno, ¿no? que se ha quedado conmigo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola María, Hola. yo soy Tere. Creo que me conoces. Sí, me acuerdo de ti. Ya sabes que te sigo desde Papel y Tinta. Pero queremos saber de qué os conocéis. Porque pertenezco al club de lectura Qué locura de libros. Ah, vale. Y hemos tenido encuentro con ellas. Sí. Y por eso nos... Gracias, Tere. Soy una cotilla, perdón. Es una cotilla. Sí lo es. Antes te preguntaba, Esti, por la ciudad. La siguiente ciudad, ya sabemos que no nos la vas a decir, porque era una de las preguntas que yo tenía. Ahora yo te quiero preguntar por la época. ¿Por qué la Belle Époque? Pues, Tere, bueno, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias por venir, y me ha hecho mucha ilusión cuando te he visto. Realmente, como decía, la Belle Époque yo creo que engloba muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, tenemos ese momento de efervescencia cultural en el que durante todo el siglo XIX ha sido muy habitual, con excepciones, ¿no? Pero mirar mucho al pasado, ¿no? Con las grandes excavaciones arqueológicas se miró mucho, pues eso, hacia el pasado clásico, y lo vemos en arquitectura, lo vemos en un montón de disciplinas. Y es al final del siglo cuando empieza como a romperse esta dinámica, y con corrientes como por ejemplo el Art Nouveau, bueno, el modernismo, lo vemos pues con el simbolismo en el arte, pero también ya se veía manifestando por ejemplo en el impresionismo, ¿no? Luego tenemos pues todo esa corriente de novela realista, naturalista, ¿no? Que está tan cogida, digamos, a los problemas sociales del momento. De alguna manera Europa durante todo el siglo XIX ha ido cambiando, se ha moldado a un nuevo mundo en el que ha nacido el Estado liberal, el libre mercado, y está buscando, ¿no? Cómo encajar en esa igualdad y en esa libertad que se lleva clamando desde la Revolución Francesa, pero no sabe exactamente cuál es la pieza. Entonces tenemos todo el ambiente de los movimientos también sociales, como el obrerismo, tenemos, bueno, pues el nacimiento del socialismo, del anarquismo, del nacionalismo, la época del imperialismo. Y en todos esos elementos, que es lo que me parece más interesante de esta época, es que encontramos muchos de los motivos que nos van a explicar después por qué estalla la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, que son dos eventos, ¿no? Que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Entonces, era una época que bueno, es que tiene muchos ingredientes, ¿no? Y en la novela intento abarcar un poco todo, la parte política, pero sobre todo también, como es un grupo de intelectuales, mucho lo que es la vida cultural, ¿no? Y qué se estaba cociendo en ese momento. ¿Vamos a encontrar muchos cameos de personajes famosos en el libro? Alguno aparece. En este libro realmente el foco está en los personajes que son ficticios, pero sí que vamos a tener menciones para también un poco aterrizar todo ese ambiente cultural, que no me olvido, de alguna manera aparece el ambiente cultural parisino, pero también tenemos pues todo lo que es la parte de la música, ¿no? Es una novela muy musical en la que la música está súper presente, y vamos a tener, bueno, nombres de compositores y también intérpretes y compositoras que, aunque se le dio el reconocimiento más tarde, pero también aparecen pues, nombres de violinistas, de pintores, y no solamente, digamos, del marco quizá más centroeuropeo, sino también de españoles, ¿no? También no me olvido de mencionar lo que estaba pasando en España, ¿no? Y también, bueno, pues al final es una manera de conectarlo también, bueno, pues quizá con nombres que nos suenan más, aunque bueno, yo creo que esa época los nombres, aunque sean extranjeros, nos suenan a todos, yo creo. Hola María, yo soy Clara, y solo quería preguntarte si cuando escribes o en algún momento de todas tus novelas te ha pasado que estás escribiendo y de repente investigas y hay alguna noticia de estas que encuentras en la hemeroteca que te hace tener que cambiar el argumento o algún detalle importante.
Bueno, muchas gracias por venir, Clara, y muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, hombre, yo es verdad que estructuro el trabajo de tal forma que primero hago toda la parte de documentación, precisamente porque me da muchísimo miedo, ¿no?, que me pase el decir, bueno, tener como una idea muy asentada, muy clara, y luego al final tener que modificarlo porque me entero de algo que hace que se me caiga un poco como un castillo de naipes, ¿no?, toda la trama que yo tenía planteada. Entonces es verdad que intento atar muy bien la documentación antes de ponerme a planificar la novela y a escribirla, pero sin duda hay veces que de repente te topas con algo y decides incluirlo o de alguna manera aprovechar la trama, ¿no?, para, si es algo que me resulta interesante y creo que realmente sirve y enriquece la trama, ya sea principal o una trama secundaria, sin duda me gusta incluirla. También es verdad que luego hay que saber, yo siempre me lo digo cada vez más, ¿no?, cuándo parar. Es decir, hay veces que dices, es que claro, contaría de esta época, es que claro, te pones a informarte, te pones a documentarte y es que dices, bueno, pues trilogía, que... Claro, María. dices, ¿No? es que podría escribir una trilogía de la cantidad de cosas interesantes. Eso le pasa a Dolores Redondo, por ejemplo, que claro, no puede parar, no forma tanto que no. Es que esa es una buena solución, una trilogía, ¿no? Pero es verdad que ya llega un momento que yo digo, bueno, a ver, esto pues no va a aparecer en la novela, pero bueno. Luego también me gusta mucho pues con las novelas hacer contenidos adicionales, pues en mi página web o por ejemplo en la tercera novela que hice un podcast, ¿no?, para bueno, pues para ir dando también pinceladas de la época que bueno, se quedan fuera de la novela, pero que bueno, que también es una manera de conocerlas, ¿no?, y divulgarlas. Hola María, yo soy Ana, te sigo desde hace tiempo también y quería preguntarte, porque la ambientación creo que es uno de los elementos clave de tus novelas, ¿cómo logras hacer que los lectores se sientan transportados a esa época de la que quieres hablar? Bueno, pues mil gracias por tu pregunta, Ana. Yo creo que, a ver, yo intento, ¿no?, ser yo la primera que me ubico dentro de esa ambientación, ¿no? Yo creo que la clave de una buena ambientación es hacer el proceso de documentación bien y tener todo muy bien atado y conocer mucho, aunque luego no los utilices, ¿no?, pero en tu mente tener muy claros los detalles, ¿no? Sobre todo a mí me gusta mucho documentarme sobre ciudades, ¿no?, y ubicar a los personajes, y me gusta, bueno, pues de alguna forma yo pienso, bueno, cuando yo voy caminando por una ciudad, ¿en qué me fijo, ¿no?, o cuáles son las cosas que me llaman la atención, o qué elementos o ingredientes para mí son fundamentales para que en mi cabeza aparezca ese escenario, ¿no?, en una ciudad que no conozco, porque al final, por más que, bueno, pues yo para esta novela, por ejemplo, he ido a París y demás, conozco el 98% de los sitios que menciono en la novela, pero al final no dejan de ser sitios distintos, porque tienes que redescubrir esas ciudades y entender cómo eran hace 130 años o más, y de alguna manera reconstruirlas, y yo hago mucho el ejercicio de colocarme en ellas como si estuviera paseando para ir, bueno, pues mencionando esos detalles que yo creo que, bueno, pues que nos llaman la atención o nos ayudan, ¿no?, a entrar. Y bueno, y luego me hace muy feliz que luego pues los lectores me digáis que realmente os envuelve, ¿no?, esa atmósfera, y para mí, bueno, es un regalo, ¿no?, el conseguir hacer eso. Pues muchísimas gracias. Un aplauso de nosotros. Muchas gracias, chicas. Gracias, chicas. ¿Cómo te gusta aplaudir, Me Bárbara, encanta aplaudir, pero ¿sabes por qué? Porque la gente que no nos está viendo parece que somos como 40 personas, 50, 60... ¿no? Con los aplausos. Sí, queda más vestido todo. 6, 7, 8 y 9 somos. Que no es poco. Nos queda pendiente la pregunta a los libreros. ¿Estás? ¿Lo tenemos? Espera, un momento. Espera, vamos a pensar que hay tiempo. Efectivamente, no te ha dado tiempo. Bueno, ¿no eres multitask? No soy multitask. No, ni falta que hace. Y menos sin un Excel. Con un Excel podría, pero es que claro, sin el Excel... A ver, que no tenemos es un minuto. Que no es para ganar el Pulitzer, ¿eh? No, el problema que no es te apures de encontrar la mejor, ¿eh? No, sí, hemos parado. A ver. Ya está, hay tiempo. Espera, yo voy a hacer una llamada. ¿Te imaginas? ¿Puedo hacer pis? Que no es para presionar ni nada, ¿eh? No, ya la tengo. ¿Sí? ¿Ya puedo? Sí. Vale, mi pregunta para los libreros sería, ¿en qué creen que se fijan más los lectores cuando cogen un libro? Si es en la portada, ¿cómo es ese proceso de descubrimiento de un lector con un libro por primera vez? Me interesa ese momento, ¿no? Qué chulo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ha merecido la pena la espera. Ha merecido la pena que haya tenido un momento de pantalla azul, o sea que... Sí, la verdad es que muy bien. Bueno, ha sido un placer, María Rech. Igualmente, chicas, ha sido un placer estar con vosotras este ratito y con el público, así que nada, muy, muy contenta.
Espera que se ha enredado el cable. Perdona, María, Nada. es que lleva desde el principio con problemas de cable y al final la ha liado. Hoy es el día de los cables. No puedo más. Bueno, que ha sido un placer, María. Vamos a cerrar el chiringuito y ya esta mujer que arregle lo del cable. Con lo que me ha costado tener el pelito bien durante todo el programa y acabar así. Pon bien el cable. Gracias. No nos queda ni dignidad ni nada, de verdad. Gracias, María. Gracias al público también. No te Muchísimas muevas, Agur. gracias, de verdad. Gracias, adiós. Chao. Esto ha sido Te quedas a leer, con Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo, un podcast de Planeta de Libros en colaboración con El Terrat.